5 siglos después todavía se conserva en Villanueva de Sigena la casa natal de Miguel Servet, que fue remodelada y luego se inauguró en el año 2002. Montse Foguet nos va a acompañar por ese edificio, hoy convertido en centro de interpretación para el conocimiento de la vida y obra de este sabio aragonés y en sede del Instituto de Estudios Sigenenses Miguel Servet. Estamos ya en el patio de entrada de la casa natal de Miguel Servet. Es un gran patio con suelo empedrado. Estos suelos son típicos en Aragón, estaban confeccionados con cantos de río y lo que hacían era facilitar la entrada de esos animales que entraban por la puerta principal. Se han conservado también los aljibes en esta zona de atrás. Los aljibes eran depósitos que se utilizaban para guardar agua y aceite. Se rellenaban por la parte superior, se tapaban y hasta un nuevo rellenado no se volvían a abrir. Esto era un lugar de paso continuo, así se evitaba que se ensuciaran tanto el agua como el aceite y la extracción de los líquidos se hacía por la bodega, porque en el fondo del aljibe, y aprovechando el desnivel, había un orificio, un conducto que atravesaba la pared y era por la bodega por donde se podían rellenar garrafas, cubos o botellas. En el fondo se encuentran las cuadras. Tenemos el documento del título de villa de Villanueva de Sigena. Es un documento fechado en el año 1931, a pocos meses de proclamarse la Segunda República, y responde a la voluntad de los colegios de médicos de España para hacer un homenaje a Miguel Servet, y a la vez se pide el título de villa para Villanueva de Sigena como reconocimiento del lugar natal de Miguel Servet. A la derecha tenemos también una pequeña ambientación de una notaría, pero el elemento más importante es el nevero que se conserva en la casa. Para uso particular se conocen muy pocos, era un elemento de lujo. Hay que tener en cuenta que el padre Servet fue notario del monasterio, por lo tanto, pues tendría una serie de prerrogativas que no tendrían otras personas. Esta es la bodega de la casa. En la actualidad solo conservamos la mitad. La bodega tenía una profundidad mayor, pero todo lo que son paredes, bóveda, está perfectamente conservado. Estamos muy acostumbrados a hablar del Servet médico, del Servet descubridor de la circulación pulmonar, pero para muchas personas es un descubrimiento saber que Servet fue también no solo un gran humanista, un gran filósofo, sino un gran teólogo, un personaje que se vio completamente involucrado en lo que fue todo lo que fue el desarrollo de la Reforma protestante durante el siglo XVI. El descubrimiento para muchas personas es que Servet se adelanta en lo que es el pensamiento moderno, en la lucha por las libertades de conciencia y de expresión. Y bueno, es algo que a partir del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo de la razón, algunos pensadores ya empiezan a valorar de Servet. Hablan de Servet, critican a Calvino por haber matado a Servet por razón de sus ideas, y a partir de entonces se considera un pionero en la lucha de las libertades individuales. El lugar donde nos encontramos son las antiguas cuadras. Hoy en día, como se ve, se utiliza como sala de conferencias. En estas antiguas cuadras se conserva la antigua pisadera, el lagar, donde se fabricaba el vino. Es una pieza de piedra con ladrillo en la superficie y un gran trujal que recogía el mosto. Ese mosto, una vez fermentado, convertido en vino, con un sistema parecido al de los aljibes, y por ese conducto que conectaba con la bodega, en el momento del trasiego se trasvasaba el vino a los toneles. Nos encontramos en la primera planta del edificio. En esta planta estarían situadas las antiguas habitaciones. Está convertido en el centro de interpretación del museo. Aquí podemos ver esta serie de paneles que de una forma cronológica nos van haciendo este recorrido por la vida de Servet, una serie de textos que nos explican también su contexto histórico, una ambientación con un laboratorio que representa un laboratorio del siglo XVI. Esta fue la casa del notario del monasterio de Sigena y nunca hubo ningún tipo de actividad científica. Servet solo pasa los primeros años de su vida, su infancia y parte de su juventud aquí, y todos sus trabajos los realiza ya fuera de España, principalmente en Francia.
Esta farmacia es una réplica, una reproducción de una farmacia del siglo XVI. Si algo caracteriza a Servet es que representa al prototipo del hombre del Renacimiento, alguien que entendió el conocimiento como algo global, algo que no podía separar unas áreas del conocimiento de otras. Todo confluía en el mismo sitio, es decir, el equilibrio entre todo lo que el hombre sabía. La biblioteca es uno de los centros neurálgicos de la casa. Ya hemos comentado que el Instituto de Estudios Higienenses Miguel Servet tiene su sede en la casa natal. Fue uno de los objetivos principales del instituto desde su fundación, convertir la casa en un lugar de difusión, en un centro de estudios de Miguel Servet, y en esta biblioteca es donde más libros y más documentos existen sobre Servet. Tenemos biografías, tenemos estudios, no solo de Miguel Servet, porque otro de los objetivos del instituto es también difundir el patrimonio de Villanueva en cuanto a lo que se refiere al monasterio de Sigena. Entonces, parte de la biblioteca dedica también su obra a lo que es el monasterio.